un podcast de Cooperativa. Vivimos tiempos extraordinarios, pero no es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia. No es la primera vez que aprendemos lecciones con muchísimo esfuerzo y que buscamos revertir el curso de los hechos a través del avance, a través de la ciencia, a través de nuestra inteligencia y de nuestra emoción. El año 2018 conversamos con el dramaturgo Andrés Kalamsky de muchísimas historias. Varias de ellas tenían que ver con hombres y mujeres que trabajaron en el área de la salud y que nos legaron un presente mejor. Este podcast reúne esas conversaciones y se llama Salud por la Historia. Manuela, querida amiga, te voy a contar una cosa. Por aquí pasó un dentista que me iba a arreglar la boca. Claro, en Boston, un caballero que se llamaba William Morton, que era dentista, le puso éter a uno de sus pacientes. Le dio a olfatear un poco de éter. Se apiadó de su paciente. Claro, y el paciente como que quedó así medio leso y le sacó sin dolor el diente. Y esto se publicó en el diario. Fue tanta la felicidad del paciente que salió en el diario. Es que es un gran logro. Pero imagina la diferencia. Yo soy muy cobarde, entonces a mí, por ejemplo, las agujas de los dentistas me daban mucho miedo. Y la primera vez que me tuvieron que hacer una tapadura pedí que fuera sin anestesia. Después te pasaste. Entonces yo tengo el vívido recuerdo de la diferencia entre con anestesia y sin anestesia. ¿No tenemos un libro aquí para malas decisiones que podamos ir anotando? No, porque es un libro muy largo. El día que Andrés Kalamsky decidió que era mejor evitar la aguja y taparse un diente sin anestesia. Andrés, pero qué arrojado. Bueno, porque en ese momento parecía una buena idea, pero no importa. Bueno, la cosa es que tengo muy clara la diferencia. Claro. No sé si todos los auditores tendrán clara la diferencia entre con anestesia y sin anestesia. Entonces, esta es la primera vez que aparece la posibilidad del con anestesia y se vuelve muy famoso y lo invitan a dar una conferencia. ¿Tan rockera la conferencia que lo invitan a dar? No, es tan rockera porque está un tema de Green Day sobre el dentista. Bueno, en realidad no se trata de los dentistas, pero el video es un video muy famoso porque tiene imágenes muy gráficas de un dentista. Tienes toda la razón. Pero esto me bueno, pero sí habla del aliento que apesta, que el pobre dentista le toca tan seguido. Pero sería bueno a lo mejor que los dentistas pusieran esta música, en vez de tratar de poner música que uno lo calme si ese barco ya zarpó. Eso no va a ocurrir. A lo mejor deberían poner música que uno definitivamente lo alterara. Sí, va a pasar igual. Claro, para que no me trate de relajar, dentista, que eso ya no pasó. Es imposible, entonces mejor vamos a poner un... Entonces, Morton se hizo famoso, lo llevaron a hacer una demostración y esto propagó la idea de la anestesia muy rápidamente, pero cuando le preguntaron ¿y qué anestesia usó? Y él dijo un gas súper especial que se llama lithium. Le dijeron, sale, vimos que era éter, ¿para qué engrupí? Era éter, pero ¿a nadie se le había ocurrido antes, Andrés? Se le había ocurrido antes a algunas personas, lo habían usado, pero hay toda una controversia sobre quién fue el primero y dónde. Pero este fue el primero en hacerlo después públicamente, porque esta primera extracción salió en el diario, lo llevaron, hicieron una demostración pública, y entonces se popularizó el uso del éter. Esto salía en los matinales de 1846. Exactamente. Y entonces después, cuando en 1861 estalla la Guerra de Secesión y empieza toda esta enorme carnicería espantosa, y hay tantas personas a las cuales extraerles proyectiles, personas que tienen que recibir amputaciones. Morton, que ya había sufrido todo este escarnio porque se le acusaba de querer apropiarse de una tecnología que era pública, de querer atribuirse el mérito por una cosa que no había inventado él fue a los campos de batalla a ayudar y a ponerle éter a un montón de gente que estaba sufriendo. Y entonces empezó así la era de la anestesia. Pues nosotros no tenemos la expectativa de que nos duela cuando nos hacen un procedimiento quirúrgico. Bueno, no, claro, en el procedimiento quirúrgico no. En el dentista, tenemos terror a que nos duela, pero no vamos preparados con la certeza de que nos va a doler, que es lo que ocurría antes. Entonces, esto después, por la misma época, un poquito después, se experimentó también con el cloroformo para las parturientas,
que se descubrió después tenía toda clase de problemas. Pero el gran Jon Snow, padre de la epidemiología, no el de Game of Thrones, sino el Jon Snow de verdad bueno, porque no es tan gil como el de Game of Thrones. Jon Snow, padre de la epidemiología, era un experto cloroformista. Él ponía cloroformo. Tanto así que lo llamaron a ponerle cloroformo a la reina Victoria cuando dio a luz. ¡Wow! Para que no sufriera. Y se ganó un Sir. Porque no lo pasó mal. Lo nombraron caballero. Claro, entonces esta es la era en que el dolor desaparece como expectativa. Es un cambio cultural muy profundo. Hasta ese momento siempre hemos sabido que nos va a doler. Sí, estoy pensando cuánto demoran en todo caso todos esos avances, porque en Chile todavía va a tomar mucho tiempo, primero, que la ciudadanía, que las personas accedan al dentista. O sea, por supuesto. Esto que en Estados Unidos está pasando en 1846 va a pasar mucho tiempo para que ocurra en Chile. Sí. Es un lujo y todavía de alguna manera lo es. Por supuesto, el buen cuidado dental lamentablemente sigue siendo un lujo para un porcentaje enorme de la población mundial. Y luego el tema de la anestesia, yo tengo recuerdos o historias más o menos recientes de gente que, claro, o es tratada o fue tratada con muy poca anestesia o hacía los tratamientos sin anestesia con métodos que eran más baratos y más rudimentarios. O sea, es un largo camino de la salud Es oral. un largo camino, pero lo que aparece en el horizonte es la posibilidad de que uno no le duela, y aparece esa expectativa. Y aparece la diferencia. Hay los que pueden pagar y no les duele, y los que no podemos pagar y nos duele. Y eso es nuevo para la historia humana. El dolor, como mecanismo biológico, viene con nuestra especie, pero esta posibilidad de evitarnos el dolor es realmente nueva y transformadora. Estoy pensando que además el hecho de que se hubiera emplazado a William Morton, en el sentido de si había mentido o no, si se estaba apropiando de un doctor ajeno o no, en fin, que tiene que haber sido muy molesta para el propio doctor Morton. Sí, él aspiraba éter para tratar de olvidarlo. A quien tanto le debemos, sirvió o permitió que se hicieran más experimentaciones, que se analizara más el fenómeno, que porque se buscaran los matinales de 1846 o de ahora cumplen también esa función de producir debate público. Con un poco de suerte, eso estimula la acción pública y no solo es puro cagüín. Exactamente. Oye, qué bonito que estábamos escuchando Diente Blanco, no te vayas. Sí, es que no hay una canción más bonita para hablar de dentistas ni de dientes. Yo creo que de hecho esta canción genera una relación más positiva con la dentadura propia. Es verdad. No la ajena, pero la propia. Y ahora, previo aviso, Muchas gracias. te soltaste. Chao. Ya no masticas nada como antes. Brillabas cuando Eso fue sonreía. Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalapsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. Tal vez sea culpa mía, dime diente, dímelo. O diente, explícame por qué te vas ahora. Si herí tus sentimientos, perdóname. Diente blanco.